El indio Lempira no se llamaba Lempira. Ponle pausa. Cuando los conquistadores españoles llegaron al territorio hondureño, pensaron que sería fácil conquistarlo, pero no contaban que iban a provocar al hombre que cuando era niño jugaba descalzo, al que le sacaba tapita a los maules, al que ganaba todos los tazos a los demás niños, el que se quedaba jugando en las maquinitas con el vuelto de los mandados, el que se sabía todos los fatalities del Mortal Kombat, el que bebía agua de la llave, el que le dio sopa de mondongo a Goku. Se atrevieron a molestar al primer héroe catracho, y por eso hoy, con mucho orgullo, el indio Lempira. La historia del cacique Lempira es una de las más importantes y heroicas contra la conquista española. Si vamos a hablar de indio Lempira, tiene que ser con música épica. De la tribu lenca, su nombre real fue Erandique. Lempira era el apelativo que se le daba a los líderes de la tribu lencas, que viene de la palabra lempaera, que significa señor de la sierra o señor de los cerros. Desde siempre nos han enseñado que el indio Lempira, primer defensor de su país, murió a traición, engañado. Sí, así como Xiomara te engañó, así engañando al indio Lempira. En el año 1537, contra los conquistadores españoles, a causa de un disparo en la cabeza que le infirió un soldado con un arcabucero desde un caballo. A mí se me hace que era pro jugando Call of Duty. Pero ¿sabías que hay otra versión de la muerte de Lempira y que tiene mucho más sustento histórico? Primero, hablemos de Lempira. ¿Cómo sabemos cómo era físicamente? En esos tiempos no existían las fotos. Bueno, lo sabemos por el cronista español llamado Antonio de Herrera, que en su obra Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme de la Mar Océano, quien lo describe de mediana estatura, espaldas anchas, bravo, valiente y de buena razón, y a una edad aproximada de 38 a 40 años. El historiador también nos da un dato curioso, que según historias Lempira había matado a más de 120 guerreros indígenas y no había sido herido en ninguna batalla. O sea, que prácticamente era como el Khal Drogo, pero chaparro. Todos los que nos enseñaron en la escuela sobre la historia y muerte de Lempira lo sacaron de este libro. Y vamos con la segunda versión, que es un poco menos conocida a pesar de tener más de 30 años de habérselo dado a luz. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Puede ser encontrada en el libro Los últimos días de Lempira y otros documentos, el conquistador español que venció a Lempira, del historiador ya fallecido Mario Felipe Martínez Castillo. En este libro se recoge un documento judicial llamado Probanza de Méritos, que era utilizado por los españoles para exponer a las autoridades sus méritos en las campañas de conquista con el propósito de recibir una recompensa. La probanza que se refiere a este libro es de un soldado llamado Rodrigo Ruiz, quien participó en las batallas para someter a los indígenas y también se atribuye a sí mismo el haber matado a Lempira. Nos narra que cuando iban de regreso para Ciguatepeque por órdenes de Montejo a planear cómo derrotar a Lempira y los suyos, reciben un ataque sorpresa de los indígenas, quienes quemaron su campamento, y Ruiz, viendo que estaba en problemas, tomó su espada y escudo y se introdujo en las filas de los indios como todo un héroe, según él. Y aquí describe un momento épico. Nos dice que Lempira estaba vestido con las armaduras de los soldados españoles caídos. Entonces se enfrentó a él cuerpo a cuerpo, venciéndole, decapitándolo y llevando su cabeza a su capitán. Esto último es algo inverosímil, pero ya saben, la historia las cuentan los ganadores. Con la muerte de Lempira, la resistencia de los indígenas se debilitó y terminaron siendo sometidos a la autoridad de los españoles. Ahora, cada 20 de julio se conmemora el Día de Lempira. Y como dato curioso, hubieron más caciques a lo largo del territorio que se enfrentaron a los españoles. Incluso algunos grupos de indígenas nunca fueron conquistados.